Bueno, el día de hoy vamos a hablar de eh, estas malas prácticas políticas que se siguen dando, especialmente en el partido de Morena. Creo yo que una responsabilidad que tenemos los que apoyamos a las izquierdas en general en la política, una alta responsabilidad es principalmente tener autocrítica. Si los simpatizantes de izquierda política no somos capaces de tener esta autocrítica, realmente no nos vamos a distinguir mucho de la derecha política. Y no hablo solo de la derecha mexicana, hablo de la derecha en general, de Latinoamérica y del mundo. Creo que es muy importante a estas alturas, después de tanta historia, haber aprendido que la izquierda, para que tenga futuro y que tenga legitimidad, tiene que estar sustentada, insisto, en la autocrítica. Si no hay autocrítica, realmente no hay sustento que legitime de alguna manera los esfuerzos políticos, y tampoco hay algo que distinga, como yo decía, al final a la izquierda de la derecha, si es que no existe autocrítica. Muchos conocen que yo soy, dentro del espectro político, alguien que se considera de izquierda, realmente muy definido. No soy de estos que dicen es que yo soy centro izquierda, no. Yo soy de izquierda, porque realmente por momentos creo que el centro ni siquiera existe, cuando muchas veces ni siquiera ya sabemos si existe incluso la propia derecha o la izquierda misma. O sea, en estos tiempos en que ya se ha diluido esta diferencia en el espectro, realmente creo que empieza a ser todavía más importante tener claro que se está diluyendo la diferencia, se están diluyendo las fronteras en el espectro político, y está costando mucho trabajo en estos tiempos alcanzar a identificar todavía pues estos antagonismos clásicos de la política en el espectro político, porque pues ya no es lo mismo que antes, ¿no? Incluso ya se puede hablar en términos geopolíticos de otro tipo de balances, de globalismo, de nacionalismos, en fin. De momento, hablando del espectro político, creo que es importante, insisto, que nos definamos en estos tiempos, si es que acaso nos vamos a definir. Yo diría que hay dos bandas nada más, términos generales: la izquierda en lo político, económico y cultural, y la derecha en lo político, económico y cultural propiamente, respectivamente, como dos polos, ¿no? Estos que se llegan a definir como centro izquierda, generalmente o no saben o son derechas de closet, ¿no? Son derechistas de closet que no tienen el valor de decir soy de derecha, y como no se quieren decir de izquierda, pues dicen, bueno, aunque sea no me pongo tan a la izquierda, me pongo al supuesto centro, que insisto, no existe, en realidad no existe el centro como tal. Ahora, creo que en este mismo sentido, como yo decía, en este momento, de alguna manera, en México está representada la izquierda, de alguna manera, en el caso particular de México, en este momento, por el PT y por Morena. Morena, obviamente, ocupando pues el mayor volumen de esta base de votantes. Este voto duro, digamos, pues lo congrega el partido de Morena. Sin embargo, ¿qué es lo importante acá entender? Yo soy de izquierda, pero eso no implica que por eso le voy a aplaudir todo a Morena. Si bien yo voté por Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y si bien creo que hay muchos elementos muy interesantes en el partido, y fuera de él, porque no todos militan, yo creo que muchos que están haciendo muchísimo por la izquierda, no tanto por el partido, que no están militando ni en el PT ni en Morena, ¿no? Y están formando parte de la sociedad civil como tal. Sin embargo, hablando propiamente del partido, creo que es bien importante tener bien claro que no por ser de izquierdas tenemos que aplaudir todo. Como yo decía, aquí lo que va a hacer que esto prospere, si es que puede prosperar, es la autocrítica, y si no hay autocrítica no tenemos nada.
Si no hay autocrítica, nos vamos a estar saboteando y nos vamos a estar destinando pues básicamente al fracaso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Morena? Pues para decirlo breve y en síntesis, hay una alta posibilidad, y esto yo lo había ya visto porque en realidad no es tampoco tan difícil de interpretar, de predecir, de anticipar, que dado que en México en este momento no existe una oposición contundente, digna, que le pueda dar lucha justamente al partido de izquierda, en este caso, en realidad el peor enemigo del partido Morena, pues es el propio partido de Morena. En otras palabras, son ellos mismos sus peores enemigos. Y esto, insisto, no es difícil de ver. Yo de hecho me había limitado este comentario para cuando ya pasaran las elecciones, y la verdad no esperaba darlo tan pronto, y lo estoy dando básicamente por, pues básicamente el escándalo que ha estado surgiendo con diversos personajes que forman parte activa del partido de Morena. ¿Cuál era la ventaja en el momento en que AMLO estaba a la cabeza? Pues que era un líder tan fuerte que básicamente congregaba y unía. Lograba una unidad general donde prácticamente nadie estaba en contra de él. Y era un liderazgo tan fuerte donde evidentemente no había necesidad de, digamos, tantos conflictos internos, porque él lograba congregarlos a todos de alguna manera en unidad. ¿Cuál es el problema? Una vez que él deja el poder, pues que se sabía, porque de alguna manera siempre se configuró así el partido. Yo siempre he criticado que nunca se depuró, siempre he criticado que aceptaron demasiado, creo yo, aceptaron demasiados priistas, aceptaron incluso algunos panistas, y al final eso incluso hizo que muchos criticaran a Morena de primor, y que dijeran, bueno, es que Morena es el mismo PRI. Yo creo que no llegó a ese punto, pero que si bien es innegable también que hay muchos miembros o exmiembros de otros partidos que pues ahora están en Morena, y que evidentemente todo esto pues son causas y acciones que iban a tener consecuencias. Y estas ya están surgiendo, para mi gusto, más pronto de lo que yo esperaba. Es evidente que dentro del partido hay muchas personas que son traicioneras, oportunistas, y que básicamente están ahí buscando un puesto, y que terminan siendo básicamente los mismos políticos de toda la vida. Los mismos políticos que son de la vieja escuela, de esta escuela vieja corrupta, que en realidad por momentos nunca se ha terminado de ir en México. Todo aquel que aspira a ser político realmente sigue queriendo ser político por las mismas ideas arcaicas, ¿no? Que ven a la política como un fin para servirse a sí mismos, sino como un fin para servir a otros, ni para servir al pueblo ni a la sociedad en general. La gran mayoría de los que aspiran todavía hoy a querer ser políticos es porque quieren un hueso, es porque quieren un sueldo, es porque quieren un puesto. Raros y excepcionales son aquellos políticos que en verdad están ahí por convicciones, por verdaderas ganas de querer hacer política para la gente, para el bien común. Entonces era evidente que era cuestión de tiempo, era una bomba de tiempo tal cual la que se creó Morena, reciclando a tantos malos elementos, reciclando la basura literalmente, y esto pues básicamente hizo que hoy se encuentren, y esto es lo que llama la atención, incluso en las capas superiores. Imagínense, si ya en las capas superiores empiezan a haber escándalos y traiciones, imagínense en lo que está abajo, ¿no? En las capas intermedias, en las bases. Esa fue siempre mi crítica, ¿no? Se habla mucho de la transformación, pero hay que entender que hasta históricamente, pues las transformaciones implican el inicio. Vamos a decir que AMLO es el iniciador de esta cuarta transformación, pero un elemento sumamente importante en cualquier tipo de transformación es la organización. Eso, por ejemplo, en términos históricos, Morelos en su momento le tocó ser el organizador. Miguel Hidalgo pudo haber sido el que inicia, pero alguien tenía que organizar. Organizar, porque no nada más es levantarse en armas, es después decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién se va a encargar de qué?
y que sea confiable, que sea reliable, como dice este término en inglés, ¿no? Entonces, este fue el gran tema, ¿no? Que muchos subestimaron la parte organizativa y evidentemente se están notando las consecuencias. Afortunadamente hay cierta organización, tampoco es que todo esté de cabeza, pero creo que sí era urgente una especie de purga, un filtro, una limpia de partido, porque insisto que dentro del partido hay pues muchos elementos desde corruptos, incompetentes, que era en teoría lo que se quería evitar. Yo siempre he sido de la idea que, vamos, ahora ya están en el poder, ya no tendrían como que estar como esperando permisos de nadie. Y lo que yo siempre he sentido es que ha hecho falta algo así como estos indicadores que se ocupan en la iniciativa privada, en las empresas privadas, que miden sus resultados en función del desempeño. Esto le llaman KPIs, KPIs, que son Key Performance Indicators, que son básicamente indicadores del desempeño. Creo yo que la política nacional debe empezar a ser evaluada a partir de KPIs. Y por ejemplo, cualquier tema de corrupción o impunidad, pues tener sistemas que de alguna manera controlen esto. Creo que sería muy eficiente, se volvería una política muy eficiente, porque eso es lo que realmente se necesita, tener. Si va a existir la política, esta tiene que ser eficiente, o entonces mejor que no haya política. Ya no nos sirven en verdad los políticos. De hecho, a estas alturas ya empieza a haber discusiones públicas muy fuertes sobre cuál es la utilidad real, cuál es la urgencia de tener o seguir manteniendo a partir del erario a los partidos y a la política. Esto sobre todo es un discurso que están ocupando los mismos políticos de derecha, muy irónicamente, ¿no? Mientras ellos también están viviendo de los impuestos. Pero es cierto en el sentido de que se tiene que empezar a eficientar el desempeño, se tiene que empezar a eficientar los procesos, se tiene que empezar a, pues básicamente lograr resultados contundentes, comprobables, medibles, cuantificables que puedas. Como dicen, todo lo que no se puede medir no lo puedes controlar, entonces de inicio tendrías que poder medir cuál es el desempeño de los políticos en términos generales, ¿no? Entonces, este es de inicio algo que no ha propuesto Morena, no se ha visto un verdadero esfuerzo por eficientar, digamos, ¿no?, el gasto público, no se ha visto un esfuerzo como tal en eficientar el funcionamiento de los partidos. Pero a esto le vamos a agregar ahora, porque para acá íbamos, los escándalos que hay entre esta política arcaica, rancia, que huele un poco a trapo viejo, y que básicamente está en este momento orquestada y encabezada, por ejemplo, por un impresentable para mi gusto que es Ricardo Monreal. Ricardo Monreal me parece que desde hace mucho tendría que haber, por pura dignidad, haber abandonado la política, no solo el partido de Morena, debió de haber abandonado la política por pura dignidad. Es un señor que le encanta humillarse a sí mismo con tal de tener puestos, tener sueldos, tener privilegios, tener contactos, tener favores. Son de esos que están dispuestos a vender su alma al diablo por 10 pesos. Ya no hablar de su dignidad, ¿no? O sea, realmente a Monreal no le queda nada de dignidad. Entonces, es muy lamentable en verdad ver este personaje que además se vende a sí mismo como un erudito, como un tipo, un genio casi de la política, se siente como muy elevado, ¿no?, en términos casi incomprensible, ¿no?, para los humanos, para los mortales, y no es más que un pobre patético, esa es la realidad, un tipo humillado. Realmente es el único que tal vez se ve al espejo y no se da cuenta de lo humillado que está, de lo humillado que se permite, que se presta a realmente ridiculizarse con tal de seguir en la política, y ya no hablar de lo corrupto, ¿no? Cabe decir, insisto, que tiene estas ínfulas muy elevadas de sentirse pues un gran intelectual. Por ahí llega hasta presumir como al parecer es uno de los un miembro masón. Yo siempre bromeo con eso porque para mi gusto, más que masón, Ricardo Monreal es un menzón, ¿no?, de menso. Entonces, insisto, creo que es un tipo, o sea, realmente que no tiene nada, no tiene capacidad intelectual,
Realmente esta capacidad política está básicamente sustentada en corruptelas, en favores, en conflictos de intereses, en darles ciertos privilegios nepotistas a sus familiares, en fin. O sea, es un tema que por momentos no es de talento, es de qué tan corrupto ha llegado a ser Monreal como para lograr lo que él considera logros, que es básicamente ser un político miserable, ¿no? Sin escrúpulos, que básicamente está dispuesto a lo que sea, ¿no? Con tal de obtener y satisfacer sus propios intereses. O sea, diría yo que es el político mexicano indeseable por antonomasia. O sea, este político que no queremos y que no merecemos los mexicanos. Eso es básicamente Monreal. Entonces, pues este impresentable ha estado creando, porque no es la primera vez además, conflictos, traiciones, en fin. Obviamente también hay combinado con Adán Augusto, que tampoco es una perita en dulce, que también tiene escándalos de corrupción, en fin. Aquí el gran tema es curiosamente cómo al final se va destapando la cloaca y van saliendo las ratas de las alcantarillas, básicamente, y empiezan además a pelearse entre ellas, ¿no? Rata contra rata, a ver quién tiene la cola más grande. Entonces, aquí el gran problema es justamente esto, ¿no? O sea, que tengamos todavía que estar soportando políticos que se supone que ya no tendríamos que estar soportando en una supuesta cuarta transformación que en teoría combate la corrupción. No tendría por qué estar soportando este tipo de personajes. Creo que Morena tiene que empezar a poner filtros contundentes contra este tipo de políticos y ser muy firme con decisiones políticas, y solo así puede reafianzar la legitimidad del partido. De lo contrario, estamos realmente en una prueba de fuego muy severa, donde la sociedad se dará cuenta realmente y terminará confirmando que Morena no es diferente y que no es más que lo mismo de siempre. Y eso es lo que se está jugando políticamente Morena, que ahora obviamente se sienten muy confiados, pero que tienen que tener cuidado, porque la gente se dará cuenta, y esto que hoy sienten seguro que es el voto, pues puede que en algún momento cambie, que es algo que por cierto yo no quisiera. Cierro diciendo que no solo el caso de Monreal, no solo el caso de Adán Augusto, no solo el caso incluso de esta señora Sansores, hay muchos casos de traiciones desde el 2018 y anteriores que ha tenido el partido, llámese como se llame, desde el PRD con los chuchos en algún momento llegaron a traicionar. En fin, o sea, en este tipo de ámbitos la verdad es que es algo relativamente común. Sin embargo, que se debe de tener cuidado, porque de nuevo en este caso parece que el enemigo está dentro, que el enemigo puede venir de adentro, que el enemigo está en casa, y que realmente ni siquiera será la oposición la que termine destruyendo a Morena, será Morena a sí misma la que se termine destruyendo si no tiene cuidado con sus enemigos internos, con sus traicioneros internos, y que de estos están plagados básicamente, están de hecho esperando básicamente el momento para obtener su interés personal, como en el caso de Ricardo Monreal. Pero insisto, no solo es Monreal, está Sansores, está incluso ahora que el expanista Javier Corral, que ahora resulta que también en unas cosas sí está a favor de Morena, en otras no. Y bueno, insisto, son muchos casos los que se han llegado a dar ya, y eso que son apenas los que alcanzamos a ver, ¿no? No solo dentro como militantes de Morena, también afuera como simpatizantes. El caso que yo siempre predije como el ejemplo de este pseudo periodista Hernán Gómez, me parece que se llama, el gemelo de Facundo, que mucho tiempo se llamó a sí mismo cuatrotero, izquierdista y demás. Yo por eso nunca me llamo nada, porque no me gustaría comerme mis palabras. Yo trato de ser congruente con lo que digo y con lo que hago, ¿no? Pero no esta incongruencia como la de Hernán, de decir, bueno, tuvo un error Morena, entonces ahora les invito a que no haya plan C. De hecho fue uno de los que dijo que justamente apenas unos días antes de las elecciones, él incentivó a que la gente no votara por Morena en el plan C, ¿no? O sea, de esa forma, porque empezó justamente a ocupar el mismo discurso de la derecha, diciendo que íbamos a hacer Venezuela y que iba a pasar con el Poder Judicial.
Ya no hablar que también fue de los que más criticó la reforma al Poder Judicial. En fin, por momentos uno no se explica cómo es que un tipo así, que se decía que apoyaba la 4T, de repente empieza a hacer y hablar de todo en contra de la 4T. Pero habló de todo, y además de cuestiones muy relevantes, muy estratégicas, sumamente esenciales, donde básicamente lo único que tenía que haber era unidad. Estoy hablando de la votación y de la reforma judicial. No son cosas menores, ¿no? Y yo desde hace ya mucho había visto que el tipo pues es un traidor, básicamente, ¿no? O sea, así se les llama, así se les dice, traidores. Entonces pues de esto están llenos no los panteones, están llenos los partidos y sus militantes, básicamente, ¿no? Están básicamente, como ya no está, insisto, la cabeza de AMLO, que era la que unía, ahora está Sheinbaum, y creo yo que Sheinbaum está haciendo un trabajo correcto, pero realmente va a tener que enfrentar esta mala organización, insisto, que fue herencia, que creo que se pudo hacer mucho más en el propio sexenio de AMLO, pero que no se hizo, y que será ella la que tendrá que estar de alguna manera pagando los platos rotos, como en este caso, que ella, como una especie de referí, salió a básicamente calmar las aguas entre los niños malcriados, y eso parece ser que va a ser una constante durante todo el sexenio. No es, digamos, ni la primera ni la última. Desafortunadamente se va a estar dando, y se va a estar dando entre muchas figuras importantes de la 4T, y estoy nada más adelantando. Noroña se va a terminar peleando con Ebrard. Noroña de momento está en el Senado, Ebrard será secretario de Economía, es secretario de Economía, pero evidentemente ambos tienen aspiraciones presidenciales. Acá la pregunta es quién le va a seguir a Sheinbaum, y ellos, cantadísimo está, tendrán que enfrentarse, y puede que de manera incluso sucia, para aspirar a tener pues básicamente la presidencia, ¿no? Nada más, por ahí empezamos, ¿no? Entonces, si ahí te vas bajando, y ahora está, creo yo, de manera sumamente irresponsable por parte tanto de Monreal como de Adán Augusto, estarse peleando por sus egos de señores cincuentones, que a nadie nos importa, que no parece ni la edad ni la experiencia pues que aparentan en sus canas. Realmente yo siempre he dicho que no sé por qué a veces está este cliché de pensar que los viejos son sabios, habiendo tantos viejos pendejos, tal cual. Entonces, es un cliché, no hay que creerse esto de que nada más por tener edad tienen experiencia, y por tener experiencia tienen sabiduría. Ese es un cliché falso, eso es una gran falacia, ¿no? Entonces, esta es la conclusión, digamos, del escenario político, del escenario de Morena, de un poco de la predicción que viene. Y esto, insisto, implica que pues básicamente tienen que tener mucho cuidado con todos estos riesgos para no sabotearse, para no autosabotearse, y para no ponerse el pie a sí mismos, ni ponerse un balazo en el pie, porque, insisto, de momento son su peor enemigo, y esto es muy predecible. Básicamente los únicos que podrán destruir a Morena son los propios morenos, y obviamente eso le agregamos que va a haber de oposición, por supuesto, sus esfuerzos para que eso pase. Comprarán algunos, provocarán divisiones, confrontaciones, chismes, mentiras, exagerarán las noticias o los conflictos internos, porque saben que de momento esa es su mejor apuesta. La oposición está y seguirá desconfigurada, y su única esperanza es justamente que Morena se desintegre desde adentro. Insisto, estas autocríticas se hacen en el sentido de que esto no ocurra, de que esto se prevenga. Desafortunadamente muchas veces se hacen las críticas constructivas, pero no hay oídos que las escuchen, ¿no? Entonces también esta soberbia hay que tener mucha sabiduría para saber escuchar, y para tener esta humildad para poder corregir las cosas, para corregir el camino si no se están haciendo las cosas de manera correcta. Esta es, digamos, el primer comentario que hago al respecto de la organización interna y de las posibles y futuras traiciones que habrá en el partido que representa a la izquierda en México, y que, insisto, de momento se debe de tener mucho cuidado y mucha atención para que esto no se salga de control, y para que esto siga el plan que, si son inteligentes, podrían seguir sin ningún problema si fuesen capaces de dominar sus egos y sus ambiciones.
Y en lugar de apostarle a eso, que no vale nada, que es superficial, que a nadie nos importa, le apuesten en verdad a este país, a sus ciudadanos y a este gran pueblo. Porque eso es para lo que los tenemos básicamente. Son nuestros empleados, eso no se nos debe de olvidar. Les pagamos y comen a partir de nuestros impuestos. Así que nunca un ciudadano se debe de dejar tratar como alguien inferior por un político. E insisto, yo soy de izquierda y en este momento, dado que es la opción de izquierda Morena, yo apoyo a Morena. Pero insisto que ese apoyo no es incondicional, es siempre y cuando Morena sea congruente con los principios que se supone que predica: la no corrupción, la transparencia, el humanismo. Mientras vaya por ese camino y no vaya celebrando personajes impresentables como el caso de Monreal, que en mi personal punto de vista y a mi juicio es inadmisible que se tenga un perfil como él. A mí me ofende muchísimo que en Morena, en las filas de Morena, tengamos un personaje como Ricardo Monreal. Un personaje así de perdido, así de corrupto, así de cínico. Es demasiado ajeza. Y como él hay otros más. Así que congruencia y autocrítica es la que Morena necesita.